El miedo. El miedo es una reacción humana normal hacia algo desconocido. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una experiencia que nos causa tanto terror, que es tan desconocida, que nuestro cuerpo genera una reacción inexplicable, que sentimos curiosidad, pero a la vez sentimos que debemos salvar nuestra vida? El miedo genera que nos paralicemos, pero a la vez genera la curiosidad de saber qué es lo que estamos experimentando. En este documental escucharemos 3 testimonios generados por el mismo ente, el cual se presentó de 3 formas diferentes, en 3 personas, y generó 3 sensaciones diferentes. Estas 3 personas contarán su historia desde su punto de vista. Revivirán el trauma y revivirán la forma en la que sobrevivieron a la presencia de este mito del hombre del sombrero. ¿Qué hacer cuando tu persecutor es un ente paranormal? No lo puedes detener, no lo puedes parar, no lo puedes acusar de nada. Solo queda refugiarte y aprender a protegerte. De eso se trata este documental. Capítulo 1. Predicción. La primera vez que yo escuché de él fue... Yo era muy chico. Me acuerdo que una vecina, que en paz descanse, que vivía prácticamente al frente de nosotros, bueno, de mi casa, nos contó una vez una noche, fue hace muchos años esto, no me acuerdo la fecha exacta, pero ella tenía mal dormir y una noche se levantó a buscar un vaso de agua y siempre nos contaba esta historia con mi hermano, y que bajó y al ver hacia afuera por la ventana, el pasaje era un pasaje muy estrecho, Villa Quelarre se llama la población donde yo crecí, dijo haber visto a alguien o algo muy alto, que caminaba de forma lenta por el pasaje y siempre de negro, vestido totalmente de negro, no se le veía la cara, no se le veía nada, pero sí se le divisaba una especie de sombrero, un abrigo largo. Me acuerdo de la primera vez que escuché la historia, sentí mucho miedo, era muy niño, pero con el pasar de los años uno se olvida un poco el tema. No fue hasta el año 2009 que yo tuve mi encuentro en carne propia con él. Fue un verano, lo recuerdo súper bien, como si hubiese sido ayer, la verdad. No puedo evitar ponerme nervioso a la hora del tema y... Mi mamá había salido de vacaciones. Yo estaba solo en casa con mi hermano y él estaba haciendo un carrete. Él era mayor que yo, obvio, estaba haciendo un carrete en la casa sola. Y era muy tarde, yo no podía dormir por el tema de la música, el ruido. Me acuerdo que yo en ese tiempo andaba fumando escondida porque tenía 16 años. Y decidí salir a caminar un rato. Siempre estuvo como esa aura de misterio en esa población porque muy cerca o al lado de ella había unas viñas muy tétricas con unos árboles gigantes. Se contaban un montón de leyendas de esa viña, pero yo nunca tuve ningún encuentro de nada, nunca vi nada hasta esa noche que yo salí, caminé por el pasaje directo hacia arriba y las viñas estaban al costado derecho. Yo llegué arriba
Al final del pasaje saqué mi celular, me puse a verlo y a poner música, la verdad, porque en ese tiempo yo no usaba redes sociales. Y saqué un cigarro, lo prendí, miré hacia la derecha con dirección a la viña y se veía bastante tétrico, todo oscuro, no había mucha gente, eran como pasadas las 3 de la mañana. Fumé un par de veces y al rato cambio de dirección, miro hacia la izquierda y ahí estaba la misma figura que me había descrito mi vecina hace muchos años atrás. Algo o alguien muy alto, pasado los 2 metros, vestido totalmente de negro, con una especie de abrigo, no sé si era un abrigo o alas, o no sé. Me acuerdo haberlo visto y lo primero que hice fue, se me cayó el cigarro. Lo habré mirado fijamente unos 3-4 segundos y fue una sensación entre angustia y un terror que nunca antes había sentido en mi vida. Y creo que hasta el día de hoy nunca lo he vuelto a sentir. Es una especie de ilustración. Yo miré, estaba parado y ahí estaba él. Yo sabía, en el fondo sabía que él me estaba mirando a mí también. Mi primer reflejo fue correr. Corrí, después de mirarlo por unos 4 segundos aproximadamente, corrí de vuelta a la casa, muy nervioso, pálido, sudando. Llegué, le conté a mi hermano entre que me creía, no me creía, decidió conmigo ir a ver. Yo no quería salir de la casa, no, tenía tanto miedo, tanto terror que no quería volver a salir. Pero él me dijo, vamos, vamos. Fuimos y ya no había nada. No había absolutamente nada, la noche desierta, no había nadie en la calle, ningún ruido, nada. Al final nunca supe si realmente me crió. A la gente que le conté también, uno nunca sabe si realmente te creen. Si te miran como loco quizás. Después de eso yo anduve muy mal, anímicamente muy mal, porque yo no sabía si lo que había visto era real, si era una persona, si era una criatura. Yo pensaba, ¿qué pasa si eso me hubiese decidido seguirme? O si me hubiese dicho algo. Me acuerdo que tuve varias pesadillas, varias noches. Había lapsos de tiempo en que se me olvidaba, dormía bien. Después volvía el sentimiento de angustia, el miedo. No quería andar solo en la calle. Decidí buscar más información al respecto, ya que mi vecina lo había visto, yo lo vi y me di cuenta que había mucha más gente que lo había visto también. Muchos casos de encuentros incluso peores que el mío. Y fue una especie de alivio y miedo al mismo tiempo, porque claro, no estaba loco, lo vi. Sé que lo que vi era real. ¿Qué era? No tengo idea. Pero existe. ¿Qué es? No sabemos realmente. No sé si hoy en día tendría como la valentía de volver a verlo y tener la reacción que tuve esa vez. No sé. Esa es mi anécdota con eso. Con el tiempo igual sí, se puede decir que aún está presente igual la imagen de eso, porque cuando me vine a vivir a Puerto Montt, yo actualmente vivo en un lugar donde hay mucho terreno baldío. Había muy poca construcción en ese momento y yo salía muy tarde del trabajo, muy tarde en la noche. Entonces me bajaba del auto en tal lugar y tenía que caminar aproximadamente unas 4 cuadras en un terreno que ni siquiera estaban pavimentadas las calles y era como el lugar perfecto para que eso me volviera a visitar, entre comillas, si se puede decir así. De repente, no sé, se movía algo o el viento mismo y no podía evitar que se me viniera la imagen de eso a la cabeza. Lo primero que se me venía a la cabeza era él. No podríamos llamarlo miedo quizás hoy en día, ya estando más grande, pero sí mucha inquietud de por qué algunos lo vemos, otros no, de con qué intención él se aparece, cuál es
el motivo, quizás quiere comunicar algo, quizás quiere provocarte algún daño. Uno no lo sabe, el tema es que es algo tan desconocido y algo que impone tanto miedo en el momento de verlo, tanto terror, que la reacción de uno es siempre evitarlo. Esa fue al menos mi reacción, aparte que era muy chico. Y como digo, hoy en día sí hay inquietud de volver a verlo. O de que simplemente uno alucine su presencia. Al menos así me ha pasado varias veces. Plasmar más que nada mi encuentro con él. Está en la calle, hacia acá estaban las viñas, desde la cual se contaban historias, leyendas. De hecho, se le asociaba después de que él vivía en esas viñas, donde había unos árboles muy grandes. Eran unos 4 metros los que nos separaban entre él y yo. Como digo, yo miré a la izquierda y ahí estaba, alto, muy alto, sin decir nada, sin moverse, sin nada, sin que se le vea una facción de la cara. Y solo así te genera un terror que es muy difícil explicar con palabras. Es como que tu cuerpo te dice, haz algo, muévete, al menos así me pasó a mí. Y mi primera reacción fue correr. Quizá, no sé, hay gente que le he contado y me ha dicho, pero ¿por qué no le dijiste algo? ¿Qué le digo? Que ni siquiera sé si me hubiese entendido o no, nada. Otros me decían, oye, pero eso no era un abrigo, eran alas. Eran... Más miedo me da. No lo sé, traté de plasmarlo, yo era niño. Y esa imagen nunca se me va a ir de la cabeza. Nunca. Examinemos por un segundo el dibujo de Israel. Él dibuja al ente con hombros anchos y una cabeza humana, sosteniendo el sombrero. No hay manos, no hay pies, y se dibuja él mismo. Habla de unas viñas, pero tampoco las dibuja, solo el ente y él. El ente tiene hombros pronunciados. Esto se puede deber a que mucha gente le dijo que podían ser alas. Su recuerdo puede estar manipulado debido a eso. Él se dibuja normal, sin expresión de susto o terror. Solo un niño viendo a un ente. El ente es imponente, pero no lo acecha. Él solo lo está mirando. ¿Qué pasa cuando nunca habíamos escuchado sobre el hombre del sombrero? Cuando nunca habíamos escuchado sobre este mito y un día lo vemos, no sabríamos cómo explicarlo, no sabríamos qué sentir. Capítulo 2. Casualidad. Cuando tenía 14, 15 años, iba camino al colegio como a las 7:30 de la mañana. Iba caminando por una calle recta hasta que sentí como que alguien me estaba observando. Y como que en un minuto pensé así, mirar para atrás. Bueno, miré para atrás y vi como una persona completamente negra, con sombrero, pero no se le podía mirar la cara, no se la veía nada. Y bueno, lo observé 5 segundos y me di vuelta. Después volví a pensar así como una persona detrás mío, completamente negra, volví a voltear y ya no estaba.
y ahí me viene como una sensación así como de frío y también así como pensar quién era y por qué yo anteriormente había sentido de que alguien me estaba observando mucho. Y bueno, caminé como unas 10 cuadras más o menos y me encontré a una amiga y se lo conté. Pero todo el día estuve esa sensación como de miedo, escalofrío, como que no podía asimilar qué es lo que había visto anteriormente. Hasta llegar en la tarde y se lo conté a mi hermana, a mi familia, y hubo como un tema de conversación sobre si también la habían visto o no. Bueno, como dice el dibujo, a esa hora no habían vehículos, no venía gente y iba caminando al medio de la calle y a él lo vi justo al medio, detrás mío. Cuando me di vuelta, él estaba como a un metro de distancia conmigo y, y me volteé y lo pensé así como que fue lo que vi y ya no estaba cuando lo volví a ver. Pero así, él estaba completamente negro y estaba al medio de la calle. Examinemos por un segundo el dibujo de Scarlett. Ella dibuja el ente en medio de la calle, solo. No se dibuja a ella, dibuja brazos y una cabeza humana, como infantil. No se presencia miedo. Pero ¿qué pasa cuando este ente te ha perseguido desde pequeña, a tu juventud, tu vida adulta, tus embarazos y hasta tus hijos? ¿Cómo puedo protegerme? Capítulo 3. Persecución. La primera vez que se me apareció fue cuando yo era niña. Debo haber tenido 13 o 14 años. Y fue un día que salí de mi casa, abrí la puerta y me pareció ver una persona al lado para... Salí y vi algo de rojo, una persona para al lado mío. Cuando miré hacia el lado vi que tenía un sombrero. Y no podía creer lo que había visto, entonces volví a mirar y ¡pah! Desapareció. Esa fue la primera vez que yo lo vi. No me asusté nada porque dije, puede haber sido no sé, una falla óptica o a lo mejor me confundí o una cosa así. Después pasado el tiempo, quedé embarazada de mi primera hija y un día estaba durmiendo, me recuerdo. Y siempre me han pasado cosas así como paranormales en los sueños y todo, desde chiquitita. Pero ese día me acuerdo, estaba acostada, durmiendo boca arriba y tenía como 7 o 8 meses de embarazo. Y de repente me desperté, entre dormida y despierta, y veo que está parado en la puerta. Está parado el hombre en la puerta, y cuando se percató que yo lo vi, se tiró encima mío. Y me empezó a aplastar el estómago, me aplastaba mi guatita de embarazada. Y tenía mucha fuerza. Esa vez me asusté mucho porque no podía yo luchar. Entonces me empezó a hundir y yo sentí como que el colchón se hundía junto conmigo porque ejercía mucha fuerza, mucha presión. Y recuerdo que yo luchaba como para soltarme de él y estaba muy asustada, pero fue súper chocante. Me acuerdo que hubo un rato que ya me ganó en fuerza. Entonces como que ya decidí rendirme y cuando yo me rendí, me soltó. Me soltó y solo vi que salió su cola. Porque tenía como cola, tampoco era que tenía pies. Pero sí tenía
Lo voy a tratar de dibujar un poquito. Es más así como, pero su colita es como que fuera un fantasma, pero negro. Lo que nunca he llegado a entender es por qué tiene sombrero. Luego de eso, ya que aparte de esa situación, sí me pasaron otras cosas que no tienen nada que ver con el hombre del sombrero, pero sí son cosas como paranormales. Entonces yo empecé a estudiar lo que es el tema de meditación y todo lo que tiene que ver con espiritualidad, para más o menos dejar de temerle esas cosas. Y la última vez que me apareció fue cuando ya llevaba bastante tiempo avanzado que yo había hecho mis estudios espirituales. Y estábamos cambiándonos de casa. Y estaba pasando por un proceso yo delicado emocionalmente, había roto con mi pareja hace poco tiempo. Entonces estaba como sensible, estaba triste. Y recuerdo que un día estaba durmiendo y me pasó eso, sensación de que como una parálisis del sueño, pero despierta con los ojos abiertos, y estaba parado a los pies de mi cama. Y recuerdo que lo vi y lo reconocí al tiro, pero esa vez como ya no le tenía miedo, entonces fue súper extraño porque él trataba de asustarme y a medida que él como que percibía que yo ya no le tenía miedo, y empezó a crecer, a engancharse, a crecer, hasta el punto que ya empezó a medir ya 3 metros. Y trataba de tocarme porque sacó como una mano y trataba de tocarme, pero no podía hacerlo, era como que algo le repelía. Y yo supongo que era yo misma con técnicas de protección que yo misma hacía, que yo en ese momento trabajaba. Y como no pudo tocarme, no pudo hacerme nada, no pudo chuparme energía, porque yo supongo que lo que hace es chupar energía, desapareció, se fumó. Y esa fue la última vez que tuve una experiencia con él. Pero si tuviera que hacer un resumen, porque yo creo que aparece, me da la impresión de que apareciera en las casas o en las personas cuando las personas están pasando por momentos débiles emocionalmente, o como que las agarra débiles y trata de sacarles o chuparles una energía y al mismo tiempo infundir una energía de miedo. Y aparte de mí, conozco muchas otras personas que también lo han visto, y son personas que generalmente han tenido tendencia al suicidio, o problemas familiares, o de alcoholismo, o de drogas, pero siempre se aparece como para, no sé si para avisar o se trata de, se siente atraído por esa energía como de caos que puede haber en el hogar. Porque las veces que a mí me apareció, que son esas 3 veces, siempre fueron momentos en los que yo estaba muy vulnerable emocionalmente, o estaba pasando por problemas delicados, y estaba triste, y así. Entonces como que encuentra una abertura. Y también encuentro que tiene que ver, la vibración de la persona también tiene mucho que ver, porque desde que mejoré ya mis estados emocionales, nunca más volvió a pasarme, ni siquiera en sueños, nada. Lo que pasó después del embarazo, yo quedé con mucho miedo, muy asustada, pero no por mí, sino que por mi guagua, porque su ataque iba directamente a mi guata, a mi vientre. Entonces, yo tenía miedo, no sé, de que mi hija naciera con algún problema o cualquier cosa. Y después de eso, recuerdo que estuve mucho tiempo asustada también por qué podía pasar, porque yo sabía que cada vez que aparecía o que lo veía, iba a pasar algo malo. Y claramente después de que apareció esa vez durante mi embarazo, al año y medio, yo me separé, me divorcié y todo, y me tuve que ir con mis hijas a vivir sola las dos. Entonces, mi preocupación era como que yo sentía que ese ser era un portador de malas noticias. Y claro, pues a veces sí me asustó mucho, pero en mi caso personal eran cosas fuertes, pero yo estaba tan acostumbrada a que me pasaran que para mí era ya una raya más al tigre nomás.
Entonces, lo que sí me asustaba era el que le pudiera hacer daño a mi hija, o que quisiera hacerle un daño a ella, o que cuando ella naciera la fuera a molestar de noche, todo eso. Gracias a Dios no ha pasado así. Aunque sí, una vez mi hija me dijo que estaba dibujando y dijo que vio pasar una sombra negra. Y yo le creí. Pero dijo que solamente la vio pasar, como que ve pasar una persona. Y ella pensó que era yo. Pero después me habló y se dio cuenta que no era yo la que había pasado. Entonces ahí me dijo que había visto pasar una sombra negra. Y yo dije, debe ser, pero como ya no hay temores respecto a ese tipo y ya aprendí a protegerme de esos agentes negativos, ya no siento temor y me siento segura como para proteger mi casa y mi familia en cuanto a eso. ¿Y de experiencias a futuro? ¿Algún miedo? Miedo a futuro, la verdad no, que me pueda aparecer de nuevo. Yo siento que ya no va a aparecer más, porque ya le perdí el temor, siento yo. La última vez que lo volví a ver, sentía que ya no le temía, que ya no tenía un poder para asustarme o para infundirme miedo o chuparme energía. Entonces yo sentí algo a mí, mi intuición me dijo que esa iba a ser la última vez que yo lo iba a volver a ver o que se iba a presentar. Examinemos el dibujo de Valentina. Ella dibuja un ente sin rasgos humanos, sin cabeza, solo un fantasma con sombrero. Aunque dos de sus historias dice que logró percibir manos, pero en su dibujo ella solo muestra un ente fantasmal con un sombrero. Eso es lo que ella ha percibido durante toda su vida, un ente fantasmal con un sombrero. Cuando haces este tipo de documentales, estás introduciéndote en la mente de personas que te están contando una situación traumática de sus vidas. No quieren recordarlo, pero lo intentan, porque quieren contar lo que les pasó. Muchos de ellos dicen que no saben si les creyeron. Muchos de ellos no saben si fue real lo que vieron. Estas personas contaron su historia porque saben que hay muchas otras personas que también lo han visto, porque quieren sacar a la luz que estas cosas pasan, porque saben que hay formas de enfrentarlo, porque tienen sus propias teorías del por qué estas cosas los persiguen, del por qué estas cosas los eligieron a ellos y del por qué tenemos que ser valientes y lograr una forma de proteger a nuestra familia y protegernos a nosotros mismos hasta superar lo que nos está pasando. El hombre del sombrero ha sido un mito durante siempre. Muchas personas lo han visto, pero no todos quieren hablar de ello, porque como todo mito, está subestimado.